Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, a nuestro podcast del día de hoy, qué calamidad, a Salmos. Recuerdo que en la ocasión en la que tuve ese sueño en el que la Virgen María se me apareció y me dijo, qué calamidad, a Salmos. Pero si Dios lo permitió, fue por alguna razón, ¿no? Porque sí, reconoció que lo que me estaba a punto de pasar iba a ser una calamidad. En ese momento yo estaba bien, no me imaginaba que iba a tener un revés de todo, ¿no? Pero resulta que no importa. Bueno, en ese momento fue algo muy difícil, ¿no? Realmente fue algo muy difícil el empezar a tomar mi vida desde una perspectiva donde ya no hay la misma situación económica, donde ya no hay inclusive la misma poder e influencia y se fue acabando incluso mi seguridad y muchas cosas. Me fui perdiendo en muchas cosas, traté de cambiar, por ejemplo, de actividad para sustentarme y tantas cosas, ¿no? Que pasaron. O sea, fue un proceso bastante complicado con el tema financiero, con el tema económico. Perdimos la casa, híjole, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero dentro de todo ese proceso que se vive cuando las personas vivimos esta vida, porque en su momento llegué a pensar, híjole, lo que hago no existe, no sirve, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los salmos y todas las cosas que hago no sirven, ¿no? En ese momento hacía salmos, pero no con una constancia y con una certeza absoluta. Yo creo que todas esas cosas que pasaron en mi vida me ayudaron a conectar con la sabiduría de una manera más personal, de una manera más humana, eh, de una manera más posible, ¿no? Porque a lo mejor todas las cosas que me habían venido como bendiciones en el pasado, pues habían llegado sin necesidad de hacer un verdadero esfuerzo, probablemente, ¿no? Digo, puede haber muchas razones por las cuales Dios permitió las situaciones que me pasaron, ¿no? Que perdiera cosas y que empezara desde ceros y que retomara muchas cosas y que conectara conmigo mismo y trabajara en mí mismo, etcétera. Todo este proceso de la pandemia me ayudó a entrar a reconciliarme conmigo mismo, a retomarme en sí, a amarme a mí mismo, a quererme más, a respetarme más, a poner límites, a hacer cosas con conocimiento de causa y que donde realmente yo me considere, porque Dios me ha considerado siempre, ¿no? Y bueno, tantos y tantos aprendizajes que te puedo contar, ¿no? Y de alguna manera cómo poder compartir con los demás la sabiduría de la Kabbalah y cómo poder compartir con los demás y ayudar a los demás a poder salir de procesos si yo mismo no he vivido los procesos, ¿no? Entonces, en el momento en el que suceden estas palabras de la Virgen María, pues yo estoy en una etapa donde pues estaba cómodo, en una zona de confort, en una comodidad. Pues resulta que pues llegó el punto en el que esa comodidad simplemente se terminó, ¿no? Dios determinó que así fuera, que ya se terminara la situación. Como lo hemos platicado en otras ocasiones, y si no lo hemos platicado en este podcast, pues por ahí los invito a que entren a centronovios.com y ahí van a ver muchas clases más en otras plataformas, donde van a ver que pues de alguna manera cuando la luz se oculta, por alguna razón, nosotros somos los causantes de que se oculte, por ley de causa y efecto. O sea, no, Dios determina que así suceda, la luz determina que eso pase, ¿no? Sin embargo, de alguna manera, algo hice para que eso pasara. Fui causa de que eso pasara. Estoy en ese camino donde, por alguna razón, hice algo para que sucediera eso, ¿no? Entonces, pues mientras te cae el 20 lo que haces, mientras te cae el 20 y te cae conciencia de todas las cosas y mientras aceptas que no eres perfecto, llevo ya más o menos como unos, pues más de 15 años dando cursos e impartiendo clases de Kabbalah, de desarrollo personal y esos temas, y llevo todo ese tiempo no solamente impartiendo cursos, sino viviendo Kabbalah.
Yo creo que si me preguntas, oye, ¿qué has hecho los últimos, pues casi 20 años de tu vida? Pues yo te diría, ¿sabes qué? He vivido Kabbalah, comido Kabbalah, respirado Kabbalah, probado Kabbalah y he vivido todo Kabbalah, ¿no? Abierto totalmente a eso, ¿no? Si, y revelar la luz a ver qué más tenía, ¿no? Y en ese qué más tenía, pues fui encontrando cosas, ¿no? Fui conociendo maravillas, fui recibiendo mensajes, fui teniendo contactos increíbles, pero también fui teniendo muchos procesos donde fui limpiando mi ticún y donde fui limpiando y viviendo mi proceso, ¿no? Pues como cualquier persona. Sin embargo, dentro de ese proceso llega un momento donde pues sientes que ya dominas todo y que las cosas están, los procesos están por debajo de tu nivel, ¿no? Y resulta que no es así. Y resulta que si la luz quiere te quita el tapete y en ese momento eres como todas las personas e inclusive vuelves a empezar desde ceros, ¿no? Entonces, pues bueno, esto me ha enseñado de alguna manera a aprender a tener más humildad, a confrontar la sabiduría desde un punto donde lo puedo ver desde un estado de más humildad, desde un estado donde no debe haber como esa soberbia, como ese creerme que he logrado, creerme que he hecho, porque realmente me he dado cuenta que no, y que si el problema sigue ahí, que si la luz se sigue ocultando es porque sigo sin corregir y transformar esa área de mi vida, y necesito transformar esa área de mi vida. Y entonces justamente pues ese es el proceso, ¿no? Ya en otros podcasts, en otros capítulos les iré platicando cosas que he vivido y situaciones y procesos por los que he pasado. La verdad es que no tengo que ocultar ninguno de los procesos que he pasado. He vivido muchas cosas muy padres, muy positivas que quisiera contarlas al mundo y los iré contando. Y he vivido también otras cosas que no han sido tan padres, que no han sido tan positivas y que algunas cosas todas han sido provocadas por mis errores. Yo asumo toda la responsabilidad de todo lo que he vivido, pero todo eso me ha dado como de alguna manera las herramientas para poder enseñar. En alguna ocasión, alguno de mis maestros me dijo que bueno, pues la palabra México tiene que ver con México, que quiere decir ungido en hebreo, y que estaba muy conectado y que pues los cabalistas creían que México era un lugar donde iba a iniciar un despertar espiritual para todo el planeta, ¿no? Esto fue mucho antes de la pandemia, ¿eh? Les estoy hablando cuando iniciaba el estudio de la Kabbalah ya de manera formal con un maestro. Resulta que le dije, bueno, y todo eso a mí qué, ¿no? A mí qué con esa parte, ¿no? Y me dijo, pues es que tú vienes a ayudar en ese cambio, ¿no? Solo que vas a vivir un proceso de tikkun, ¿no? Vas a vivir tu corrección. Y pues es un curso intensivo, ya no hay tiempo, ¿no? Los cabalistas dicen que el proceso ya es aceleradísimo, ¿no? Ya entras en una licuadora donde rápido vives todos los procesos y tienes que afinarte en ese estado de conciencia que necesitas, ¿no? Entonces, pues no lo entendí en ese momento, obviamente, como cuando te dan los mensajes, la luz te dice los mensajes y en ese momento tú no lo sabes entender, no comprendes realmente qué te dijeron, pero finalmente pasó que pues empecé a vivir un proceso de curso intensivo y empecé a vivir una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Y que uno no se explica por qué está pasando todo eso, ¿no? Pero a la vez desarrollas cosas, a la vez recibes regalos, a la vez recibes bendiciones, a la vez recibes procesos, a la vez hay una corrección, a la vez te jalan las orejas, y así constantemente te pasa de todo. Y vas comprendiendo conforme vas pasando el proceso que eres una persona común y corriente como todas las demás personas. Conforme avanzas en el proceso vas entendiéndolo perfectamente. La única diferencia es que pues la luz te puso del lado de los que dan la sabiduría, y eso sí es que todos los procesos que tienes que vivir para lograrlo los aceptas, ¿no? Porque puede ser que también evadas los procesos, ¿no? También
en algún momento he evadido los procesos, ¿no? Y he dicho, no puedo con esto, ¿no? Esto es demasiado difícil para mí. Y a pesar de que tuve pues una buena guía, pues algunas cosas que me pasaron me hicieron tomar un camino paralelo, ¿no? No la Kabbalah convencional como lo que pues todas las personas en realidad están ahora acostumbradas, ¿no? Ahora en internet hay mucha información, muchos cabalistas, etcétera. Pues no, a mí Dios tenía y tiene otro destino para mí, ¿no? Entonces, en algún punto mi maestro me dijo, ¿sabes qué? Busca a Jesús porque Él es el maestro del amor, te va a enseñar y tu camino es con Jesús. Y empecé a buscar a Jesús. Después de practicar Kabbalah durante varios años, empecé a buscar a Jesús y pues lo conozco. Llego a la iglesia católica y conozco a un obispo y resulta que también no le es extraña la sabiduría de la Kabbalah y también desde pequeño tenía conexión con ello y también vivió procesos y ha vivido procesos espirituales, etcétera. Nos conecta y empezamos a recibir enseñanza y empezamos a fluir en esa enseñanza mutuamente, ¿no? Entonces ahí empiezo a encontrar otra pieza de mi rompecabezas, ¿no? Y empiezo a encontrar otra pieza del rompecabezas de la misma Kabbalah, ¿no? Y empiezo a entender que hay una Kabbalah cristiana también y empiezo a entender otras cosas que quiero contarte, que tengo aquí en el corazón y que mi corazón quiere expresarlas y que todos las escuchen porque son maravillosas, facilitan el proceso de la sabiduría, hacen que el tikkun de una persona se recorte. Y ya te platicaré, inclusive hacen que no necesites todas las festividades y tienen muchas bendiciones. ¿Para qué te resumo de una forma en la que a lo mejor en el momento, como yo en su momento cuando me lo platicaron, pues no lo entendí, ¿no? Y tuve que vivir mi proceso para entenderlo. Así sucesivamente. Entonces, ¿y por qué toda esta introducción? Porque fíjate, el Salmo número 3... Es el salmo que dice aquí en el libro, cura los dolores de cabeza. Cura los dolores de cabeza. ¿Qué es un dolor de cabeza? Y dentro de la segulat que he encontrado y de lo que me han enseñado mis maestros a lo largo de mi vida en la sabiduría, me dijeron que este salmo sirve para quitar dolores de cabeza o de hombros. No solamente de cabeza, sino también de hombros. Resulta que la cabeza pues es nuestra conexión con la luz, es donde contenemos nuestra conexión con la luz, pero también ahí es donde tenemos alguna conexión con alguna parte de nuestra inclinación al mal. En los hombros es donde nosotros descargamos de alguna manera. El hombro derecho tiene que ver con nuestro padre, el hombro izquierdo tiene que ver con nuestra madre. Y no solamente con nuestro padre y nuestra madre, sino también tiene que ver mucho con nuestras vivencias de cuando éramos pequeños, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Dentro del proceso que pasé para estudiar Kabbalah, no solamente he estudiado Kabbalah, he estudiado muchas otras cosas, obviamente, y una de los procesos que viví que me resultaban algo maravillosos fue un proceso donde aprendí a través de una terapia donde me ayudaban a regresar a momentos donde viví esos momentos de dolor y a revivirlos y a liberarlos y todo un proceso, algo maravilloso. La verdad es que fue algo excelente. Y bueno, luego resulta que en ese lugar me querían hacer firmar un contrato después de que me ayudaron a liberar muchas cosas, etcétera, que ya después también les platicaré, porque también es algo que hay que contar, porque hay muchas cosas que pasan en el proceso del despertar espiritual cuando estás en la búsqueda de la verdad. Pues resulta que entonces desde que estamos en el vientre de nuestra mamá estamos ahí recibiendo y grabando, como nuestra mente graba todo lo que vivimos, ¿no? O sea, cuando nos sentimos confrontados, nos sentimos en crisis, nos sentimos en problemas, como si se desconectara nuestra conciencia y se activara como una parte reactiva, que esa parte de nuestra mente reactiva sería como algo que nos busca ayudar a tener supervivencia, ¿no? O sea, entonces
Cuando la persona se ve confrontada en una situación que sale de sus manos, pues la persona empieza a tener ciertas reacciones, y estas reacciones son inconscientes y están vinculadas al cómo reaccionaban sus papás, al cómo reaccionaban sus maestros, sus guías, las personas que de alguna manera tuvieron educación con él. Entonces, si la persona vivió mucho tiempo con su mamá, pues regularmente la persona ante los eventos difíciles de la vida va a reaccionar como su mamá reaccionaba. Inconscientemente. Esto es importante, inconscientemente, o sea, está por debajo del nivel de la conciencia, ni siquiera es subconsciente. La diferencia entre el consciente y el subconsciente es que el subconsciente es la grabadora, ahí se graba todo. Pero cuando hay, y se archiva, pero cuando hay cosas que no he recordado, que no he archivado, que no he tomado conciencia, que no he visto, toda esa información se va a otra bodega que es el inconsciente. En ese inconsciente están todos los eventos que vivimos de cuando éramos, por ejemplo, pequeños, que ya no recordamos, pero que el subconsciente grabó y que están ahí. Entonces muchas veces el cómo reaccionaba nuestra mamá a los dolores del embarazo, al cómo la trataba nuestro papá, cómo la rechazaba nuestro papá, cómo nuestro papá le hacía una grosería, o como todas las cosas que ella sintió como pérdidas, pues nosotros las registramos como si fueran pérdidas para nosotros. Entonces ahora inconscientemente son formas en las que actuamos, en las que confrontamos las situaciones, que no son las formas correctas de confrontar, pero son formas en las que confrontamos por supervivencia inconsciente. Ahora, en todo ese inconsciente es lo que nos separa totalmente, es lo que nos bloquea totalmente de que nosotros podamos elevarnos a la mente supraconsciente. Reconocemos que la mente supraconsciente representa pues la mente divina, donde están las ideas divinas, donde viene el Ruach HaKodesh, que es la inspiración divina, donde está la inspiración de Dios, la profecía. La mente inconsciente es donde están pues todos nuestros recuerdos que ya no usamos, donde está la conexión con el inconsciente colectivo, donde están las cosas que reprimimos. Si lo hablamos en términos de energía, podemos decir que el inconsciente vibra en zeta o teta, y podríamos decir que el supraconsciente vibra en delta, así como el subconsciente vibra en alfa y el exterior consciente vibra en beta. ¿Esto para qué lo comento? Porque todas esas momentos que experimentamos como pérdidas a lo largo de nuestra vida van al inconsciente y por debajo del nivel de conciencia están operando. Entonces, cuando la persona se siente un poco estresado, se siente ofuscado, se siente que algo no está bien, o tiene un problema, o alguien le reestimula un recuerdo de algo que pasaba, la persona reconecta con cae a ese nivel de vibración Z o teta, conecta con ese inconsciente y vuelve a repetir eso como si fuera un robot. Entonces la mayoría de las personas estamos repitiendo como si fuéramos robots cosas de nuestra vida. Estamos, por ejemplo, no sé, nuestra mamá ante los problemas económicos reaccionaba de cierta forma, gritaba ciertas palabras, repetía ciertas cosas. Ahora cuando nosotros nos enfrentamos a un reto económico y se reestimula ese evento del pasado que está inconscientemente ahí dentro de nosotros, y empezamos a rebobinar como si fuéramos un cassette rayado. Empezamos a repetir lo mismo que repetía nuestra mamá y hacer lo mismo que hacía nuestra mamá, o lo que hacía nuestro papá, o lo que hacía nuestro hermano, o lo que hacían las personas que nos cuidaban, o las personas que de alguna manera en ese momento fueron para nosotros como las personas a las que admirábamos y de las que recibíamos toda la información. Entonces en su momento lo vimos, el cómo ellos actuaron lo vimos como lo que es correcto, y nosotros quisimos hacer, inconscientemente hacemos lo mismo. Toda esa información que está en nuestro inconsciente y que de alguna manera nos está afectando y que nos hace reaccionar de forma inconsciente, de forma atrevida, de forma loca, de forma exagerada, de forma
pues sí, como cassette rayado y nos hace repetir y repetir las mismas cosas. Todo eso se asienta en la cabeza y en los hombros. Por eso cuando una persona siente dolor en la cabeza y en los hombros, de alguna manera está reestimulándose o reconectándose con a su nivel inconsciente. Que lo podríamos decir de otra forma, que está reconectándose con su pasado y está reestimulando una memoria del pasado que pues no ha tomado conciencia y no ha liberado. Inclusive se dice también que todas esas emociones que quedaron atrapadas en el inconsciente se encuentran también somatizadas en el cuerpo. Entonces por eso la persona puede estar sintiendo constantemente un dolor de hombros porque está reestimulando ese pasado. Y la persona no sabe por qué, pero lo está reestimulando y reestimulando y reestimulando y reestimulando y reestimulando. Entonces, cuando una persona le duele mucho la cabeza y le duelen mucho los hombros, está reestimulando eventos que le sucedieron, que están en el inconsciente. En el mundo espiritual no existe tiempo, espacio y movimiento, por lo tanto, no sería tan correcto decir que le está reestimulando el pasado, sin embargo, lo decimos para que lo podamos de alguna manera entender, ¿no? Pero en realidad te vincula a tu inconsciente, y en el inconsciente está conectado a lo que viviste cuando estabas en el vientre de tu mamá, y eso está conectado con cómo estás reaccionando ahorita a este evento que ni siquiera sabes por qué reaccionas de esa manera, solo es tu primera reacción. Ahora la persona lo tomamos como parte de nuestra personalidad, pero en realidad todo eso no es parte de nuestra personalidad, todo eso no es parte de nuestra personalidad. Es algo que está ahí en el inconsciente y simplemente lo estamos reestimulando y reestimulando y reestimulando. Entonces, ¿qué dice el Salmo número 3? Vamos al Salmo número 3 y dice: Mismorle David beborjó mi pene Absalom beno. Salmo de David al huir de Absalom su hijo. Adonai marabú tzaraí rabín kamin alaim. Oh Eterno, cuán numerosos son mis enemigos, muchos son los que me atacan. Rabín omerim le nafshi en Yeshuatal o Elohim Tselah. Muchos dicen de mí, no tiene más salvación en Dios. Selah. Fíjense, este salmo de todos los enemigos son justamente esas vivencias negativas que tienen una emoción. Por ejemplo, todo eso que experimentó tu mamá cuando tu papá llegó tarde o no llegó, y el cómo tu mamá le reprochó a tu papá, y es ahora la razón por la cual inconscientemente atraes personas que no llegan, o parejas que no llegan temprano o no llegan a tu casa, y que no sabes por qué razón lo estás atrayendo. Está vinculado a ese evento que está conectado a una memoria en tu inconsciente, que está conectado a su vez a un somático, a una emoción somatizada en tu cuerpo físico, que no la tienes consciente, solo la percibes como dolor. Y eso es lo que nos ataca. Ahí es donde anidan los enemigos, ahí es donde está el ejército negativo que nos está atrapando, y el por qué nuestra alma no puede liberar el potencial está ahí. Está grabado en nuestro cuerpo, está grabado en nuestro ADN, en todas nuestras células. Es algo que no solamente está en un nivel energético, sino también está en un nivel físico, está arraigado a lo físico, en los átomos, en nuestra conexión con nuestra materia, porque por algo sentimos el dolor. Ahí está el dolor en la espalda, pues es que estoy reconectándome con esa idea de que mis papás de repente no podían hacerle frente a las situaciones económicas, ¿no? Que se peleaban. Entonces, ahora cuando yo confronto una situación económica complicada, pues empiezo a pelear y no sé por qué, y me duele la cabeza y la espalda. Y por eso dice aquí: muchos son los que me atacan, muchos dicen de mí, no tiene más salvación en Dios. Entonces, por eso la persona pues de alguna manera no puede tener su atención en la fe, porque está siendo bombardeado por pensamientos, está siendo bombardeado por un dolor o un somático en el cuerpo, está siendo bombardeado porque no está en tiempo presente. Y ahora también pues no puede poner su atención en Dios, no tiene su atención en la fe, no tiene su atención en la sabiduría, ni siquiera puede, es demasiado el estrés que está sintiendo. La inconsciencia o el dolor por el que está atravesando lo desconecta totalmente de la salvación. Beatá Adonai Magen Bodiu Merim Roshi. Pero tú, oh Eterno, eres un escudo para mí, mi gloria, quien levanta mi cabeza, ¿no? Entonces,
Y aquí el salmista reconoce, o el rey David reconoce a los... reconoce a Dios, al Eterno, a la luz como la salvación. Reconoce al Eterno como la salvación. ¿Qué significa la salvación? Pues el que me libera de esas memorias, de esos bloqueos mentales, de ese dolor psicológico, de todo eso que me mantiene en ese nivel Z, de vibración Z. ¿Qué emociones hay en el nivel Z? ¿Cómo saber que estoy ahí? Pues mira, las emociones que hay son monotonía, flojera, tristeza, depresión, angustia, miedo, desestima, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué atrae una persona que está ahí? Accidentes, brujería, asaltos, violencia, violaciones y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué atraemos esas cosas? Porque estamos en esa frecuencia vibratoria y necesitamos liberarnos. De ahí la necesidad de hacer el Salmo número 3. Por eso dice que el Salmo número 3 quita los dolores de espalda y también es un salmo que nos ayuda a tener arrepentimiento. El arrepentimiento sería que la persona se dé cuenta que es esa memoria la que lo tiene estresado y que aunque este momento tiene el reto económico, este momento es diferente al día de ayer. O sea, por ejemplo, supongamos que el mes pasado no podías cubrir la renta y el mes antepasado tampoco, y el mes antepasado tampoco, te fue muy difícil. Ahora aún no llega la fecha y ya piensas que no vas a poder, pero la fecha de hoy es diferente al mes pasado y al mes pasado y al mes pasado. Pero cuando la mente vive muchas pérdidas y ya no tiene la misma energía vital, la mente asocia este mes, este problema de la renta es lo mismo de todos los meses. Y ahí es cuando la persona pierde la fe y se desconecta de la luz. Ahí es donde el Salmo número 3 ataca eso y nos ayuda primero a entender que este mes es diferente al mes pasado, que esto que voy a hacer con mi esposa, que voy a hablar con ella, es diferente a la última pelea que tuvimos, que este evento que voy a tener con mis hijos es diferente al último que tuvimos, que ahora le voy a dar la oportunidad a otra persona de reivindicarse y es diferente a la otra vez que le di la oportunidad y la volví a regar. Koliel Hashem ekrava yaneni mechar kodshot sela arni shachaptiva ishana hikotziki Adonai ismejeni lo iramer y bebot amasher sabib shatu alai. Y dice así: mi voz clamará al Eterno y él me responderá desde el monte de su santidad. Sela, yo me acosté y me dormí, desperté porque el Eterno me sostiene. No temeré las multitudes del pueblo alistados contra mí a mi alrededor. Surge, oh Eterno, líbrame, Dios mío. Y este salmo nos va a ayudar, la combinación de letras hebreas que tiene aquí, los códigos que tiene el salmo, nos van a ayudar a poder liberarnos de estas memorias. Nos van a ayudar a liberarnos de estos enemigos invisibles que nos están bloqueando y que nos mantienen bloqueados todo el tiempo. Dice: Lehishine reshaim shivarta ladonai haishua ala meja virjateja sela. Pues tú has quebrado las mandíbulas de mis enemigos, rompiste los dientes de los malvados, del Eterno es la salvación, concede tu bendición a tu pueblo, Selah. Entonces es un salmo que nos ayuda a liberarnos de esas memorias, nos ayuda a liberarnos de esa energía, nos ayuda a liberarnos de esos somáticos del cuerpo, porque el cuerpo está somatizado, la persona siente un dolor, no sabe por qué le duele, solo está somatizado. Entonces, conforme la persona va haciendo el Salmo 3, la persona va a recordar el evento, va a empezar a tomar conciencia de la emoción que tiene reprimida, de lo que ha vivido, y la pura atención que va a tener la persona hacia el evento en ese recuerdo va a empezar a generar un proceso de sanación hasta que la persona finalmente libere la emoción. Por eso este es un salmo que se recomienda que se haga 7 veces. Es un salmo que se recomienda que se haga 7 veces diario, ¿no? Diario. Mientras la persona sienta dolor de cabeza o ansiedad o dolor de espalda, hay que hacerlo 7 veces hasta que quites el dolor. Eso cuando se quita el dolor te va a estar diciendo algo importante, o sea, te va a estar quitando esa conexión con esas memorias de tu pasado.
te va a romper esos bloqueos que tienes con respecto a entender que el presente es bien diferente a lo que has vivido. Por eso dice que sirve para hacer autoconciencia, eleva la fuerza vital, despierta la conciencia de gratitud, borra todos los engramas de nuestro pasado, ayuda a regresar en el tiempo y liberar la energía que se quedó atorada en el pasado. También es un salmo que puedes recitar sobre aceite de oliva virgen, y el aceite después lo puedes ungir o untar sobre la cabeza o los hombros o la parte del cuerpo donde sintamos dolor constante, sin que haya una causa realmente física para que sintamos dolor. Conforme hagamos este salmo vamos a empezar a ver prosperidad, por eso también se le llama como la semilla de la prosperidad. Entonces, y hay muchos secretos más. Por ejemplo, con ese aceite que puedes hacer, ¿cómo se hace el aceite? Compras aceite de oliva virgen, lo pones en una vasija donde se guarda el aceite, lo pones bajo tu boca, bajo tus labios y recitas el Salmo 7 veces. El vaho de tu voz y todo tu aliento que contiene los 3 elementos con los que se inició la creación, como lo enseña el Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah es uno de los primeros libros de Kabbalah que hay, que es el libro que escribió Abraham, el patriarca. Y con el aliento recito el salmo sobre el aceite se queda impregnado de esa bendición. Y ahora ese aceite, cuando yo lo unte en la parte donde duele, va a empezar a hacer que disminuya el dolor y va a hacer que se libere la emoción que está somatizada en esa parte. Entonces también es una manera en la que podemos ayudarnos a liberar. Ahora, una vez que ya tengo el aceite, entonces también, y me duele mucho la cabeza, la menorá, que es este candelabro de 7 brazos que representa nuestra conexión con el reino de Seiranpin, porque nuestra cabeza es un pequeño rostro de Dios, somos esa imagen y semejanza. Cuando nosotros empezamos a conectar con toda la sabiduría y empezamos a practicarla y vivimos nuestro proceso, se activa nuestra menorá. La menorá en la cabeza está representada por los 7 orificios, que son los 2 ojos, la nariz, los 2 hoyitos de la nariz, los 2 hoyitos de los oídos y la boca. Cuando nosotros con este aceite untamos por encima de los ojos, por los párpados, alrededor de los hoyitos de la nariz, detrás de los oídos y alrededor de la boca, en ese momento nosotros encendemos la menorá o reconectamos nuestra conexión con la luz, porque nuestra cabeza está desconectada por algo de la luz, por algo estamos conectados al inconsciente. Entonces es una forma en la que podemos desconectarnos de lo colectivo. Por ejemplo, esto le puede ayudar a muchas personas que tienen adicción, por ejemplo, a Facebook, o tienen adicción a estar en el celular y no lo pueden soltar. Está conectado a un nivel de vibración Z, que lo tiene en el inconsciente, que lo tiene en una muy baja vibración a la persona. Si la persona hace el Salmo 3 y se unta el aceite de oliva en las zonas que les dije de la menorá, puede empezar a tener cierto poder para decir no gracias y romper la adicción que tiene hacia el teléfono celular, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas formas de poder aplicar el salmo. Te invito a que te conectes a centronanovios.com, suscríbete. Si no quieres suscribirte todavía, no hay problema, haznos un donativo para que sigamos compartiendo más contenido como este. Y ahí a través del centronanovios.com puedes hacer los donativos, o bien también ahí puedes encontrar nuestros enlaces a para hacerlos por PayPal. Y bueno, pues sin más enrollarme en esto, muchas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente episodio de podcast.